2. ¿Sí? Estos obviamente son fundamentales en varios ciclos de vida de la mujer, principalmente pues, en el embarazo también, ustedes ya lo habrán visto con el profesor Javier. Pero en el mundo deportivo, de la mujer atleta también hacen una relevancia importante, porque ayudan a aumentar las depresiones de hierro que se sufren a medida que se hace deportes de alta intensidad, junto con la vitamina D12. Recordemos que cuando hablamos un poquito en este ámbito de depresión, puede también ser una supresión en vista de que se hizo una actividad. ¿Listo? Entonces por eso... ¿Ah? ¿Qué apellido? Reyes. ¿Listo? Entonces una supresión, por eso se dice depresión de hierro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estos micronutrientes serán uno de los más importantes en cuanto al ciclo de vida de la mujer. Después de folatos, ¿qué dice? Folato, colina. Colina. Muy bien. Ahora, siguiendo con la vida de la mujer, ¿okay? Vamos a hablar un poquito sobre la pubertad. ¿Sí? 18. El periodo, No, sería 18. o el primer periodo, se puede dar entre los 11 o inclusive antes, pero el rango es promedio entre los 11 y los 14 años. Dependiendo la mujer, puede ser antes, puede ser un poco después. Eso pues, no es ningún rango, siempre es específico o se tiene que seguir a cualquier patrón, sino que también puede generar ciertas circunstancias generales, ¿cierto? Pero el rango general es de 11 a los 14 años. Tenemos indicadores de RED, ¿sí? Como un indicador primario severo, puede ser una menorrea primaria, por ejemplo, cuando no ha habido menstruación a los 15 años en presencia de un desarrollo sexual secundario normal. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que la mujer ya tiene una apariencia física distinta, pero todavía no ha tenido su primer periodo o tiene una suspensión del periodo, ¿sí? Estos casos se suelen ver en atletas que practican deportes de fondo o de resistencia, muy a menudo, ¿sí? Inclusive, a pesar de que sea un tema sencillo de ver, ¿sí? Ustedes dirán, no, pues es fácil, ¿cierto? Muchos médicos no tienen claridad con respecto a esos temas. Una vez tuve un caso de una paciente que tuvo un ligero REX, ¿cierto? Se podría decir que fue código naranja, por así decirlo, donde los niveles de entrenamiento que ella tenía, ¿sí? Pasaba lo que estamos viendo acá, o sea, ella tenía ya 15 años, ya tenía desarrollo sexual, ¿sí? Ya tenía una apariencia, una mujer un poco más grande, pero no tenía el periodo, ¿sí? Entonces los padres estaban muy preocupados por la parte del crecimiento, había ido pediatras, un montón de médicos y un montón de exámenes, pero la sugerencia del nutricionista fue: hay un déficit energético para la cantidad de entrenamiento que ella tiene. Entonces, acomodemos el déficit energético y pueda que dentro de poco llegue el periodo, ¿sí? Y así fue. Entonces, es como para que nosotros tengamos en cuenta esos indicadores, ¿sí? Entonces, dentro de los 5 años posteriores al desarrollo mamario, si esto ocurre antes de los 10 años, es decir, también es una alteración respecto al desarrollo de las glándulas mamarias para las mujeres, ¿sí? Y monitoreo, ¿cómo hacemos ese monitoreo? Principalmente con el crecimiento y desarrollo. Nosotros podemos ir haciendo evaluación con antropometría. Sí. ¿De qué? Dentro de los 5 años posteriores. Del primer periodo. ¿Sí? Cuando se da antes de los 10 años. También puede ser una alerta de un REX. ¿Listo? También puede ser una alerta de un REX. Ok, entonces, un adecuado consumo calórico también va a ser una parte en el monitoreo. Nosotros hacerle seguimiento constante a estos atletas. Porque también se puede aumentar la parte de los hábitos alimenticios. Puede ser que por alguna consideración social no quiera consumir ciertos alimentos, o como son tan jóvenes no les gusten muchos alimentos y vaya a haber un déficit tanto de macros como de micronutrientes. Ahora bien, adecuada distribución de macronutrientes, ¿sí?
En las niñas menores de edad, es muy importante, pues si eso se lo ha tocado al inicio de la carrera, los niños menores como tal deben cumplir, al menos a cabalidad, las recomendaciones de la OMS, ¿cierto? En cuanto a porcentaje de valor calórico total, calorías, ¿sí? Y a veces los menores aplican estrategias alimentarias que son para adultos, por querer bajar de peso o hacer cambios en la composición corporal, van a afectar su desarrollo. ¿Listo? Asimismo, el consumo de vitaminas y minerales, o sea, un plan alimentario o una dieta completamente rica en macros y micronutrientes adecuadamente correspondientes para ellos, y buena información y compañía en el proceso por parte del nutricionista. ¿Sí? Yo, a ustedes, a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría, digamos, sé que les gusta mucho la parte deportiva, ¿cierto? Y acompañan ya a deportistas, a clubes. Listo. Acompañan a clubes y eso está bien, porque así ustedes con estas herramientas que se les dan en las clases, ¿sí?, se van a dar cuenta que pueden apoyar aún más a las personas y siempre priorizar el lado de la salud. ¿Ok? Muy bien. Me dicen si puedo pasar. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos unas condiciones especiales. Entonces, el embarazo y posparto, ¿sí? Y ustedes preguntarán, ¿por qué tocamos esas condiciones especiales en deporte? Porque las deportistas también se embarazan y también, pues, es algo normal en el ciclo de vida de las personas, ¿sí? Entonces, generalmente un incremento calórico adicional de 300 kilocalorías, esto, pues, digamos que es un pequeño repis de lo que sería gestante. Básicamente una ganancia de peso depende de su IMC pregestacional, eso ya lo sabemos, ¿sí? Más o menos una ganancia de peso bajo peso de 12 a 18 kilogramos, en peso normal de 11 a 16 kilos, y en obesidad 5.9 kilogramos. Siempre hay aumento en ganancia de peso, pero dependiendo del IMC, pues obviamente los rangos no van a ser tan altos, haciendo contraste, por ejemplo, con obesidad o, por ejemplo, con bajo peso, ¿sí? Es como lo que se tiene presente. Incremento en el aporte proteico, de carbohidratos y de grasas, ¿sí? Como les decía, suplementación de ácido fólico, hierro, calcio y omega 3, vitamina D y probióticos. Aquí pasa algo interesante con respecto a la suplementación de la mujer gestante. Cuando ustedes vieron gestante, ¿sí?, a ustedes les recomendaron suplementar con omega 3. No. No eran esenciales, ¿cierto? Que se podría cumplir por alimentación. Y a veces, bueno, yo digamos tengo un pequeño debate entre lo que sería la ciencia, lo que menciona la ciencia, y lo que menciona pues los reglamentos o los lineamientos, ¿sí? Y es cierto, el omega 3 no está dentro de los lineamientos, pero sí está dentro de los artículos. Entonces ustedes van a decir, ¿a qué me acojo? Ahí va la parte del estudio profesional, ¿sí? Entonces, como son personas que realizan ejercicio, que realizan deporte, ¿sí?, uno sí lo podría utilizar como una estrategia. Recordemos que el omega 3, uno de esos ácidos grasos, también grasas, que sirve como pues, antiinflamatorio. Entonces también se encuentra un proceso de inflamación, más el ejercicio, podemos hacer una reducción de la inflamación. ¿Listo? Aparte, se tiene muy en cuenta este tipo de suplementos porque por medio de la dieta no se obtienen las cantidades adecuadas. Si nos remitimos a lo que más tiene omega 3, aquí en la dieta pues paisa, no encontraríamos muchos alimentos que lo contengan, ¿sí? Por ejemplo, específicos tipos de pescados, mariscos como calamares, pulpos, camarones. La mayor parte de las personas no consumen ese tipo de alimentación acá, ¿sí? Quizás en otras zonas del país sí, y a pesar de que en otras zonas del país sí,
yo no creo que sea un consumo diario, ¿sí? Entonces como para que lo tengamos presente. Probióticos, mucho menos, pero el probiótico es un suplemento que viene en auge, que viene en tendencia, puesto que recordemos que la salud gastrointestinal es una de nuestras líneas de defensa en cuanto al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos alterada la salud o el ecosistema intestinal, por así decirlo, la microbiota, llamémoslo más técnico, la microbiota, básicamente se puede dar un desencadenamiento de otras patologías, ¿sí? Muy bien. Acá, en posparto ya solo seguimos el estándar de kilocalorías, básicamente una dieta pues adecuada, con un aumento de 500 kilocalorías. Se tiene en cuenta mucho el descanso y el sueño, más la red de apoyo de la mujer, ¿cierto? Y, como tal, el soporte emocional, ¿sí? Principalmente la depresión postparto. ¿Listo? Estas son cositas que también hay que tener en cuenta, porque cuando entiendan deportistas, también pueden atender deportistas embarazadas. ¿Listo? La progesterona se presenta de manera muy alta hasta la semana 10 de embarazo, después de la placenta. Acá lo podemos ver, sí, en la gráfica. Entonces vemos un ciclo normal, ¿sí? Un ciclo normal inferior, ¿okay? A niveles de estrógenos y progesterona en la parte de ovulación, ya eso lo hemos repetido, ¿sí? Desde la fase folicular hasta la fase lútea, desde el día 1 hasta el día 14, que dura más o menos la fase folicular, y posiblemente la fase lútea hasta el día 28. Ya vemos la diferencia en esa condición especial que les mencionaba, por ejemplo, en el embarazo. ¿Cómo se ve el aumento de la progesterona en ese caso? Que es la hormona pues, que le llaman comúnmente del embarazo. ¿Okay? Inclusive hay anticonceptivos con colesterol. Exactamente. Listo. Vemos cómo hay un descenso en el periodo postparto y pues ya los niveles empiezan a regularse post-SB. Listo. Entonces, esa fue una condición especial a lo largo de la vida de la mujer. Pero seguimos en otras etapas. Como por ejemplo, la transición de la menopausia. ¿Okay? Recordamos la clase pasada, un pequeño recordéis, y es cuando hablábamos de que ustedes se encuentran en qué fase la mayoría. En perimenopausia, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hablar un poquito sobre la menopausia como tal, ¿sí? Entonces, disminución de la densidad mineral ósea afecta mucho en la eficiencia del sueño, ¿sí? Disminución de la masa magra que aumenta la grasa visceral y subcutánea, ¿okay? Y también afecta la calidad de la alimentación, ¿sí? ¿Eso qué nos trae? Pues si disminuye la densidad mineral ósea, pues un riesgo de osteoporosis, ¿sí? muy alto, ¿okay? Y si afecta mucho en la parte magra, con el aumento de la parte grasa, vamos a tener un riesgo cardiovascular o también una posible dislipidemia, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos ver cómo esos procesos a niveles hormonales van a afectar el ciclo de vida de la mujer, ¿sí? Acá en la gráfica vamos a ver de manera distinta, ¿sí? Acá tiene otra diferencia. ¿Listo? Que más o menos, como les decía, el periodo de los niveles de estrógeno se van a ver afectados desde los 35 hasta los 45 años, ¿ok? Más o menos. Ese proceso es prácticamente la perimenopausia, ¿ok? Y no, la respuesta no era como tal que ustedes respondieron ahorita, sino que está en premenopausia. ¿Listo? Premenopausia, sí. Porque la peri es la 45 La peri es cuando a ya, 50. exacto. Cuando la peri es cuando ya se empieza a dar esa alteración
de los niveles de estrógeno. menopausia ¿sí? hasta los 37. Empiezan en picos de elevación y de descenso. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que la premenopausia puede durar hasta 7 años. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando uno está en consulta con los pacientes no saben cómo, por qué ha durado tanto ese proceso. Piensan que ya están con la menopausia, la mayoría de pacientes. ¿Puede durar hasta cuántos años? Sí, 7 años. ¿Sí? O como lo vemos acá, sí, más o menos, por ejemplo, de los 45 hasta por encima de los 51 ya se puede presentar la menopausia como tal. Puede durar hasta más, dependiendo pues la mujer. No todas son iguales, pero nosotros ¿cómo analizamos eso? Con los niveles de estrógenos, con un examen de sangre de estrógenos y en qué tiempo del periodo se está tomando ese examen. Entonces, bueno, eso ya un examen de sangre lo dice muy clarito, pues le dice, por ejemplo, si se tomó en la fase folicular o en la fase lútea y qué niveles debe tener acorde, ya uno lo compara. Pero a veces uno pide los exámenes, o pues muchas personas le dan los exámenes, o los pacientes reciben los exámenes y no saben ni en qué parte del ciclo se encuentra. Entonces nosotros con un calendario le decimos al paciente vamos a hacer un seguimiento de su periodo para saber en qué fase se puede estar encontrando y ahí le mandamos los exámenes médicos. ¿Sí? Posteriormente a eso ya nosotros hacemos un análisis de cómo se encontraría, si está premenopáusica o está perimenopáusica. ¿Listo? Y ya, posterior a ese periodo irregular, ya básicamente en el inicio del último año, ya se presentaría uno de los últimos periodos a lo que ya se le llama menopausia. Posteriormente, a medida que uno pase ya los 60, ya está posmenopáusica, ya pasó esas etapas. Mi mamá que tiene 41 meses. Esa gráfica, cabe recalcar que hace solo referencia a los niveles de estrógenos. Listo, no hace referencia a niveles de progesterona, para que lo tengan presente. Esa gráfica. Entra la ¿ok? menopausia. Entonces, sí. La anterior sí era masculina. Sí, ahí se había. Muy bien. Entonces, acá podemos decir como el cambio, por así decirlo. Vean acá la etapa de 7 a 10 años. ¿Sí? Puede durar ese periodo perimenopáusico. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en esa vía de ya prácticamente el final de la vida reproductiva de la mujer. ¿Sí? Entonces, unas pequeñas características. Los periodos ocurren muy juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de estrógenos, picos, como les decía. ¿Okay? Sangrado abundante. Entonces, puede que muchas mujeres puedan presentar eso en una etapa de premenopausia, pero pues también es una característica. ¿Listo? Manchado como tal, periodos duran más de una semana, también pues, algo que puede pasar con una persona que esté premenopáusica después, o que tenga ovario poliquístico, por ejemplo. ¿Sí? Los periodos se reanudan nuevamente, o sea, no hay un espacio de una pausa del ciclo, sino que vuelve y continúa. ¿Sí? Y también se reanudan después de no sangrar durante un periodo de tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, pasaron 2 meses, vuelve, tiene el periodo y se reanuda nuevamente y vuelve y pausa. Otra vez, alteraciones de estrógenos. ¿Okay? ¿Cómo se hace para tratar esa patología? Ya a nivel de portología se mandan también anticonceptivos para hacer esa regulación, ¿sí? O también ciertos progesterona o estrógenos, ¿listo? Para hacer la regulación. Muy bien, entonces acá lo podemos ver nuevamente. ¿Ah? Estrógeno, sí. Sí, porque la que básicamente detalla, o la que condiciona mucho la menopausia son los niveles de estrógeno. ¿Sí? La progesterona depende también de los niveles de estrógenos. ¿Okay? Entonces, como lo que se altera son los estrógenos, ya después todas las hormonas se bajan. Por eso la gráfica hace referencia como tal a los estrógenos. ¿Listo? Entonces, en esa etapa, entre los 41 y 53, como les decía,
La gráfica hace referencia al cambio, pero puede también darse por acá, 35, dependiendo de la mujer. Al menos sepas de que el rango, si se da a X edad, ¿sí? Puede durar entre 7 a 10 años o menos, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, vean los picos. A medida que vamos teniendo esos picos en los primeros años recientes, ya empieza a haber una decadencia, ¿sí?, de los niveles de estrógenos, para posteriormente en la fase menopáusica, en ese año ya básicamente hay una reducción final y ya pasando los 53-54, en teoría se podría decir que hay ya una parte postmenopáusica. Conozco el caso de mujeres, ¿sí?, que se encuentran en los 50, 53 años y todavía no han tenido una suspensión del periodo, ¿sí? También puede ver el caso. ¿Que sea normal? No. Pues no, como les digo, es un promedio general de la población, pero no significa que el tener periodo a tan altas edades sea algo malo, ¿cierto? Pero es que se supone que depende mucho a qué edad le llegó el periodo. Entre más niña le llegue, más rápido se le va. Entonces, por ejemplo, si llega como a los 15, 16 años, puede ser. Pero, a ver, si contamos los años, ¿sí? Por ejemplo, si le llegó a los 15 años, ¿sí?, tendría el promedio de la generalidad de personas una gabela de 4 añitos, ¿cierto? Pero como menciono, ya esta sería los siguientes en una de las etapas finales, ¿sí?, como siguiendo esa gabelita, ¿cierto? Porque vimos que la etapa podría ser de los 35 años. Entonces ahí está tomando en cuenta esa etapa, ¿sí? Por eso digo, cada persona es distinta, ¿sí? Y algo similar pasa para hombres también, pues en otro sentido, ¿sí? Conteo de espermatozoides, etc. Esto también suele pasar. ¿Ah? A que se regule la menopausia. Pero es que he escuchado que ¿Qué pasa? O sea, no es como que el ejercicio ayuda a que a niveles hormonales, por ejercicio como tal, no es que vaya a haber un cambio hormonal, ¿sí? El ejercicio ayuda a reducir síntomas, ¿sí? Sintomatologías que se producen, pero el cambio se va a seguir dando. O sea, eso es algo normal de la vida de la mujer, ¿sí? No por eso, sintomatología sí puede ayudar a reducir, pero el cambio de que tú vas a decir, va a llegar hasta por acá, es un poco difícil de como ya tiene, pues la verdad es que digamos, esa alteración hormonal también aumenta y hay mujeres ya muy adultas pero se crea de alguna manera eso es lo Sí. Sí, pero recuerda una cosa muy importante, y es que el ejercicio solo no es netamente condicional. Entonces también es muy importante esa parte que mencionas, la alimentación, quizás la suplementación, ¿sí?, inclusive con ciertas hormonas. Porque a muchos tratamientos, a mujeres que ya encuentran en esa etapa, les dan hormonas. Pero eso también va en contravía, por ejemplo, de las personas que tenemos tendencia a los quistes. Lo más fabuloso es que nunca se vayan a necesitar suplementación de hormonas, porque es que ¿qué es lo que hace el quiste? Que se eleven los estrógenos. Sí, claro. Entonces, si uno le mete estrógenos y estrógenos también. Estrógenos también. Claro. Sí, son estrógenos. Sí. El estradiol inclusive es una de las hormonas que se da. Pero pasa algo. Si tú tienes una decadencia de los niveles de estrógenos, estás compensando. Se compensa más, Exacto. no es que es eso. No es que se porque aumente. es que hay mujeres ¿Listo? que lo hacen como prevención y entonces cuando uno Eso dice sí no que es. eso Eso sí no es. O sea, el buscar prevención de esto no es un tratamiento. No. Eso no es una prevención, sí. Profe, esa tabla de qué año es. Esa tabla, año 2022. Pues, o sea, porque te lo pregunto, porque o sea, eso no cambiaría mucho en los próximos años, digamos, con el tema de las pastillas anticonceptivas. Yo preguntarlo. Era mucho, pues no sé, digo yo, fue, digamos, variar en un par de años por esa carga hormonal que muchas mujeres durante tantos años toman.
Sí, claro. Las poblaciones van cambiando a lo largo de las épocas, eso sí es muy cierto. También cabe resaltar una cosa muy importante, y es que los métodos anticonceptivos no son tan recientes, sino que ya llevan sus añitos en la medicina, inclusive desde los años 70. ¿Listo? ¿Qué han cambiado? Las cantidades, el tipo de hormonas, ¿cierto? Entonces, pueda que sí, hay una influencia, en cambio, pueda que aumente un poco más el periodo de la aparición de la menopausia, por ejemplo, que en unos años se ve por acá. ¿Sí? Sí es probable. No estoy limitado a que ese cambio exista, porque no sabemos cómo va a comportarse con esa carga hormonal a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, pueda que sí. Pero en la ciencia reciente, pues por ahora esas son las etapas. ¿Sí? Pueda que en unos próximos años, sí, quizás en unos 20, diría yo, que ya tendremos en 20 años más o menos unas 2 generaciones, ¿sí? Que ya van a tener un consumo reciente de pues, pastillas anticonceptivas o diferentes metodologías anticonceptivas. También hay que tener en cuenta una cosa fundamental a niveles epidemiológicos, ¿sí? No todo el mundo usa anticonceptivos. Pues no todas usan anticonceptivos, porque no podemos decir todos, no aplica para los hombres en ese sentido, ¿no? Entonces, también uno no puede decir cambiar solo un promedio por una parte de la población, sino con una población específica. Podría hacer un análisis y decir, en las mujeres que usen métodos anticonceptivos desde muy tempranas edades, desde los 18 o 17 años o 16 años, cómo afectará el proceso de peri y postmenopausia en lo largo de su vida. Ese podría ser una futura indicaciones en la ciencia del control hormonal, por así decirlo. ¿Listo? O, asimismo, cómo afectará en mujeres que reciben una carga hormonal que tienen pues, ovarios poliquísticos, por ejemplo, también. Profe, entonces esa suplementación de estrógenos que usted nos decía que es en la perimenopausia, depende mucho como, o sea, uno tiene que ir viendo como los niveles de estrógenos que tenga. Si están muy bajos se le suplementa y si están altos se le para la suplementación. Sí, ¿O es una suplementación? exacto. ¿Qué pasa? Por lo general empiezan a haber decadencias. Entonces, cuando hay niveles bajos de estrógenos, ya la parte de aumento de masa, o la síntesis de proteína muscular se va a ver afectada, ¿sí? La parte de densidad mineral ósea también. Entonces, para nosotros prever un problema en la salud, tratamos de aumentar otra vez la carga de estrógeno, haciendo como un tratamiento a la perimenopausia. Y es hasta la fase de la menopausia que se le suplementa. Se puede seguir dando, ¿sí? Hay mujeres que siguen tratamiento, obviamente junto con el médico y el nutricionista que hace el seguimiento. Ya, listo. Muy bien. Entonces por acá vamos a encontrar los síntomas que les mencionaba. ¿Sí? Sí, en la transición de la menopausia. Entonces, a niveles de sistema nervioso central, podemos ver síntomas generales como la alteración o la disminución del sueño, ¿sí? También la presencia de ansiedad y depresión. ¿Listo? Cambios a niveles cognitivos. Cuando nos referimos a cambios a niveles cognitivos puede predecir que, o puede significar que empiecen a olvidar cosas, ¿okay? Y migraña, por ejemplo. Entonces es un proceso un poco pesado, ¿sí? Para las mujeres el que se encuentren en esta fase. A niveles de la función sexual, ¿sí? Básicamente uno de los principales notorios es la pérdida, ¿sí? Profe, la va a poner completita. Completa. Si me hace el favor un momentico. Ay, Sí, a mí sí me Profe, después sí se le ve. Sí. Es una mujer perimenopausia o menopausia, no puede crear más. Despegó el Cristi. No puede crear más. sí, sí puede, sí, claro. O sea, se ve. Se la abrió. Ya estamos, pero esté por allá. Lo que pasa es que se ve disminuida, ¿sí?
no va a ser la misma síntesis proteica de una mujer que se encuentra premenopáusica a una que está peri. Sí puede, obvio, pero no en las mismas cantidades que una premenopáusica, ¿cierto? Tiene que Entonces haber nosotros mucho más flexible. con los estrógenos tratamos de que se regule esa fase hormonal para que tengan las capacidades de una premenopausia. Es eso, básicamente. Sí no sé si ¿Ah? Claro, porque hay picos de cambios biológicos, hay picos, entonces uno tiene que estar haciendo un seguimiento muy claro de la paciente. Les pongo un ejemplo de una paciente que tuvo. Ella se encontraba con unos cambios en su composición corporal muy pesados, ¿sí? Me era muy complicado hacerle cambios porque se redujo mucho las kilocalorías, tratamos de reducir mucho los carbohidratos y tales, y básicamente no disminuía de peso por nada. ¿Listo? ¿Qué significa? Sí, entonces básicamente también consultó un médico, le dijo, yo le voy a mandar la cura que siempre los médicos aplican primero, medicina, o sea, ellos siempre van directo a atacar el daño. Entonces primero implementar las estrategias nutricionales, posteriormente a las medicinas. Entonces yo le dije, bueno, vas a tomar los estrógenos, bien, no pasa nada, pero primero hay que analizar los niveles de estrógenos, porque hasta el momento de lo que hemos estado en el periodo de consulta, no se ha realizado un seguimiento de los niveles de estrógenos y de progesterona que presenta la paciente. Entonces cuando ya se hizo la revisión, yo le dije, sí, efectivamente, estamos en un estado ya casi llegando a la menopausia, ¿ok? Ya casi llegando, estaban muy bajos. Entonces, yo le dije, bueno, yo no puedo mandar estrógenos porque soy nutricionista, no soy médico. Entonces, hizo la consulta, se los mandó, lo empezó a consumir gradualmente, ¿sí? Y ahí la alimentación empezó a surgir, ¿sí? Empezó a reducir, pues, de peso como si fuera una mujer normal, pues, premenopausia, por así decirlo. No vamos a decir no normal, sino que no esté en una condición especial. Condición especial. No estaba en esa etapa especial, ¿listo? Sí, tuvo, digamos, la similitud de una mujer premenopáusica, ¿listo? Ahí me disculpan la frase. Entonces, sí, básicamente la razón del colegaje de la medicina y la nutrición, que claro son ramas, pues, ciencias médicas, básicamente ayudaron a que el paciente sí pueda cumplir con su objetivo. O sea, es lo que queríamos, les doy ese ejemplo de verdad. Listo. Muy bien. Entonces, otra importante, a niveles de cambio metabólico, ¿sí? Como lo veníamos diciendo, el incremento, ¿sí?, de peso, ¿sí?, incremento de la adiposidad visceral, incremento de la circunferencia de cintura, ¿ok? Incremento de la circunferencia de cintura, uno de los riesgos fundamentales en ese cambio. Ahora, tenemos a nivel de sistema musculoesquelético dolores de las coyunturas, ¿sí?, y sarcopenia. Ustedes ya saben qué es sarcopenia, ¿verdad? Pérdida de masa muscular. Depresión o reducción de la masa muscular. Eso es un proceso que a todos nos va a pasar en algún rato de nuestras vidas, ¿sí?, tanto a hombres como a mujeres. Solo que a las féminas les puede dar en la etapa de perimenopausia. Claro, porque uno de los tratamientos de la sarcopenia es el ejercicio. Y de obviamente, sí, obviamente el ejercicio regulado, ¿sí? Mucho cuidado con esa parte, porque a veces nosotros decimos ejercicio y tenemos en cuenta que todo el mundo puede hacer alto rendimiento. Entonces, ojo pues, ejercicio regulado. Es un proceso lento, no es un proceso rápido. Pero sí, básicamente el ejercicio ayuda bastante, ¿sí? Muy bien. Por acá, entonces, a veces vamos a ver el impacto de las estrategias nutricionales en la perimenopausia. Entonces tenemos en composición corporal, aumento del peso corporal, aumento de la masa adiposa, ¿sí?, disminución de la masa muscular y disminución de la densidad mineral ósea.
¿sí? Nosotros tenemos que tener eso presente. También se disminuye la sensibilidad a la insulina, por ende va a incrementar la glucosa en sangre, ¿okay? Disminuye la flexibilidad metabólica, ¿okay? Se reduce el estímulo anabólico, incrementa los niveles basales de cortisol, por ende aumenta el estrés, ¿sí? Disminución del balance de proteínas neto y por ende disminución de la fuerza muscular, ¿sí? Serían como nosotros esos procesos que se presentan en esas etapas para tenerlo presente, así que mucho cuidado con el consumo de azúcar principalmente en esas etapas, ¿sí? Dependiendo pues de los pacientes, porque la utilización de azúcar se va a ver mucho más reducida que en una etapa premenopáusica, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ¿okay? Y ya acá nosotros con esas recomendaciones generales va a ser la utilización pues de un plan nutricional adecuado, ¿sí? La realización de ejercicio, ¿sí? Como mencionábamos por acá, puede ser una combinación de ejercicio de fuerza, aeróbico y también isométrico, ¿sí? O funcionales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cada paciente es independiente, pues no importa que en una etapa más adulta no pueda hacer fuerza, sí puede hacerlo, no habría ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué mucho cuidado? Un ejemplo. Recordemos que una de las principales características de esta etapa es que se presenta una disminución mineral ósea. Entonces, aparte, hay que tener presente eso como en etapa como primer factor, ¿cierto? Se encuentra en perimenopausia. Ahora, hay que tener presente si la mujer tuvo pues, parto o varios partos, es decir, si tuvo hijos. ¿Listo? Eso también afecta a la densidad mineral ósea. Entonces, si ya se encuentra en una etapa de perimenopausia o menopáusica, tuvo muchos hijos, ¿sí? Y no tiene una buena estrategia alimentaria y nosotros queremos empezar netamente con ejercicio de fuerza en esa etapa, podemos afectar mucho la salud ósea de esa persona o de esa mujer. Entonces, mucho cuidado. Y obviamente también el apoyo en suplementación nos podría dar una luz en cuanto a el aumento de la masa muscular, ¿sí? En el cuidado de los huesos y en la flexibilidad metabólica. Por eso mencionábamos que también, por ejemplo, una de las recomendaciones generales nos puede ayudar mucho el omega 3. ¿Listo? Y obviamente eso principalmente para mejorar la salud de la mujer. ¿Ok? Eso para mejorar la salud de la mujer. ¿Listo? Sí. Sí. Sí, yo les voy a pasar. ¿Listo? Ahora, en la etapa adulta, ¿sí? Volvemos a la misma grafiquita que les mencionaba. Nosotros generalmente vamos a tener a la mujer atleta por acá, en esta etapa, ¿sí? En la que les mencionaba, en la perimenopausia, que tenemos la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. ¿Listo? Nosotros vamos a encontrar diferentes ventajas a niveles de entrenamiento y de alimentación dependiendo de la fase en la que se encuentre la mujer. También vamos a presenciar condiciones especiales en esas mujeres atletas, ¿sí? Pero no siempre pues, van a ser tan repentinas, ¿no? O sea, va a ser en algún momento específico del tiempo y por lo general ya después de ciertas semanas hay una suspensión de entrenamientos, entonces pues no es como algo tan regular. Entonces, por acá, ¿sí? Vamos a tener básicamente varias fases del ciclo menstrual, ¿sí? Este es un ritmo biológico muy importante que nos ayuda mucho para analizar los parámetros fisiológicos, metabólicos, termorregulación y neuromusculares. Aquí podemos ver una gráfica muy clarita con respecto al ciclo. Y más detallada. Entonces tenemos la fase folicular temprana, ¿sí? Básicamente desde el día 1 hasta el día 5. ¿Ok?
del ciclo, podemos ver que los niveles tanto de progesterona y de estrógenos son muy bajos. ¿Okay? Luego ya pasamos a la fase folicular tardía, que se puede determinar entre el día 6 y el día 12. ¿Sí? Los niveles de estrógenos son muy altos, pero los niveles de progesterona muy bajos. La línea segmentada hace referencia a progesterona. ¿Okay? En inglés, nosotros en español decimos estrógenos, en inglés se puede decir oestrógeno. ¿Listo? Entonces no hay ninguna diferencia, es muy similar. Ya la parte de la ovulación, ¿sí? Tenemos entre el día 13 y el día 15. ¿Okay? Posteriormente tenemos la fase lútea temprana. ¿Okay? La fase lútea temprana que se puede dar entre el día 16 y el día 19. La fase lútea media, básicamente desde el día 20 al 23, donde aquí tenemos altos niveles de estrógenos y altos niveles de progesterona. ¿Okay? Y posteriormente en la fase lútea tardía, una disminución tanto de progesterona como de estrógenos para repetir el ciclo en el día 1 nuevamente, ¿sí? Hasta el día 28. ¿Listo? Entonces, tenemos diversas hormonas ováricas, ¿sí? Como les decía, los estrógenos son un grupo de hormonas que juegan un papel importante en el desarrollo de las características sexuales secundarias y la reproducción de la mujer. ¿Sí? La progesterona, en cambio, juega un papel clave en el embarazo, va a ayudar a alistar el útero de una mujer para la implantación de un óvulo fecundado. ¿Listo? Por eso las dos son muy claras, pero asimismo los estrógenos para la reproducción sexual. ¿Okay? La hormona, a nivel de hormona de la hipófisis, como la hormona luteinizante, que se le va a llamar la LH, la podemos encontrar como la LH también, va a ser un tipo de gonadotropina que se sintetiza en la hipófisis, que pues está en el cerebro y es la encargada de producir la ovulación en la mujer. ¿Sí? También tenemos la FSH, que es la hormona folículo estimulante, estimula el desarrollo de los folículos ováricos y regula el ciclo menstrual. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿sí?, las diferentes etapas de las hormonas en los ciclos. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo la hormona luteinizante, ¿sí?, y la folículo estimulante, se van a ver altamente presentadas en la fase ovulatoria. ¿Sí? Yo sé que para las niñas puede ser un poco más normal ver eso, no conocen esa parte. Para los varones no sé, no lo tengan analizado, pero es muy importante porque ayuda a entender la fase de la reproducción y el aumento de fuerza. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, acá la E2 a referencia a los estrógenos, ¿sí?, y la P4 referencia a la progesterona. ¿Ok? Los aumentos. ¿Listo? Muy bien. También nosotros, bueno, aquí yo lo voy a tocar un momento nuevamente, pero a niveles de entrenamiento me gustaría hacer como ese análisis antes de llegar allá. Y es que por los diferentes niveles de hormonas que se presentan en el ciclo de la mujer, nosotros podemos priorizar entrenamientos. Como por ejemplo, en la etapa folicular, ¿sí?, hasta llegar a la ovulación, se pueden realizar entrenamientos tanto de fuerza como de resistencia, principalmente, ¿sí?, por el aumento de hormonal que tenemos en ese momento. ¿Sí? A diferencia, Entrenamiento de fuerza y resistencia, a diferencia de la fase lútea. ¿Sí? Con respecto a la fase lútea pasa algo muy interesante, y es que como hay una reducción de los niveles de estrógenos y también hay un aumento de la progesterona, también hay mayores etapas de inflamación. Entonces se recomienda, obviamente una mujer puede entrenar
lo normal en la parte de su ciclo, pero se recomienda si uno quiere tener una fase adaptativa más específica a nivel de entrenamiento, ejercicios de recuperación en esas etapas. ¿Listo? Porque para la mujer va a ser un poco más difícil entrenar en esos momentos. En la ¿sí? P4, profe. Fuerza y resistencia, ¿sí? En la P4. ¿Ah? En la P4. ¿O cuál estás hablando? Sí, de la progesterona, ¿ok? Por el aumento de la Ah, sí, progesterona. la ¿ok? progesterona. Entonces, básicamente sería como una de las recomendaciones generales. No se está mencionando que no se haga actividad física, se está mencionando que se reduzca un poco la actividad o la intensidad del entrenamiento, puesto que por características hormonales va a ser un poco más el aumento del estrés producido por los entrenamientos de alta intensidad. ¿Okay? Sería esa la recomendación general. Si lo queremos hacer un tratamiento a nivel específico, si lo queremos hacer a nivel general, entrene todo el día, pues no pasa nada. Pero sí se ha encontrado que en entrenamientos de alta intensidad, ¿sí? Muchas mujeres mencionan que cuando se encuentran cerca del periodo o post periodo, mencionan, no me da, no estoy rindiendo igual o no siento la capacidad igual de rendir. Eso tiene una respuesta biológica, no es una respuesta de una queja de una mujer que quizás no quiere entrenar por vagos, no, sí tiene una consideración física biológica. ¿Sí? Claro, es que todo eso se ve afectado, ¿sí? Y si nosotros repetimos esas actividades, pues a niveles crónicos o a niveles longitudinales, ¿cuál? No, la fase luteal es cuando ya pasamos la etapa Ya de pasó. ovulación. Ajá. Entonces, básicamente, ahí ya se puede generar ciertas patologías desencadenantes. La verdad que ahí no está hablando de los días que tiene el periodo. Sí, mira. ¿Cuál es? La primera. La Día uno, folicular. folicular. Pero entonces ahí es donde se dice que de fuerza y resistencia. Sí. ¿Sí? La fase Sí, porque apenas no tiene variedad. No hay. ¿Cuándo lo tiene? ¿En qué etapa lo tiene? folicular. Hasta llegar a la ovulación. Por eso, ya lo tiene. Ya tiene que. O sea, Ya que si estamos tiene hablando, yo le estoy preguntando en esos días en tiene qué fase tiene el periodo. Sí, vio. Pero acá termina. Y allá termina. O sea, todo es de la parte Y entonces hay fuerza, pero El periodo del roto de fuerza, no resistencia. yo puse fuerza y resistencia. desde la etapa, o sea, tengan presente En la etapa uno. folicular, sí, uno puede hacer entrenamiento de fuerza y resistencia. No puede. Puede hacer esa es fuerza la y que se resistencia. recomienda. Y en la fase lutea se recomienda reducir un poco la intensidad después de la ovulación. O sea, cuando es el periodo. Sí, de la ovulación. En la fase lútea reducir, ¿qué, profe? Qué pena. En la fase de intensidad. entrenamiento de fuerza. Listo. Muy bien. Entonces, siguiendo el protocolo que tenemos desde hace ya tiempito, vamos a ir a 10 minuticos de descanso para que coman algo. Entonces, muchachos, a las 9 nos vemos acá, ¿listo? Tienes ahí un poquito más de 10 minutos. Son las 9.